Seguimos trabajando con las variables y en esta sesión aprenderá cómo declarar variables de los tipos de datos incompletos que existen en el sistema ABA. Primero, en el campo de comandos introducimos el código de la transacción del editor ABAP, que es S38, y dándole al intro el sistema navega dentro del editor ABAP donde nos coloca el nombre del último programa que hemos creado, en este caso Z variables, y el nombre del usuario /L100.000. En mi caso, en esta sesión creamos el programa ejecutable Z variables INCL de incompleto, INC de incompleto / y el nombre de nuestro usuario. Utilizamos el sufijo nombre de nuestro usuario en la nomenclatura o los nombres que utilizamos para los programas para diferenciar dentro del mismo servidor ABAP o del mismo servidor SAP los programas que creamos. Si por ejemplo intentamos de nuevo utilizar el programa o nombre de un programa que hemos creado y le damos al botón de crear, el sistema nos va a indicar en la parte inferior en un mensaje, en la barra donde tenemos los mensajes, que el nombre del programa Z /variables /L100.000 ya existe y que tenemos que seleccionar otro nombre. Por lo tanto, siempre utilizamos como sufijo el nombre de nuestro usuario trabajando en el mismo servidor. Si utiliza un servidor distinto, puede utilizar un nombre de un programa que no existe, así que INC de incompleto, variables incompleto L100.000 en mi caso, y le damos de nuevo al botón de crear que nos permite crear programas. Como ya saben, tenemos que rellenar el campo título donde le ponemos el nombre variables o declaración de variables de tipo incompleto. Y con esto ya tenemos el título y seguimos asignando el tipo de programa dentro del marco de atributos y le asignamos como en la sesión anterior programa ejecutable, y continuamos utilizando el botón de grabar para grabar el programa que hemos creado asignando nuestro paquete de desarrollo. Le recuerdo de nuevo que en el sistema SAP los desarrollos, el código fuente se asignan en paquete y se agrupan en orden de transporte para ser transportados al entorno de calidad o al entorno de producción. Así que primero le indicamos el paquete. Como hemos utilizado en la sesión anterior un paquete, el sistema nos va a colocar en los campos como una ayuda el último paquete que hemos utilizado, en este caso ZL100.000, el nombre de nuestro usuario. Le damos al botón de grabar, se utiliza la letra Z delante de los desarrollos porque el sistema SAP es un sistema con muchos programas ya instalados, ya creados, y el sistema SAP utiliza todas las letras menos Z y Y que lo tiene reservado para el desarrollo del cliente, para nuestro desarrollo. Por lo tanto, los programas o el código que creamos se agrupan en paquetes o en programas o en módulos de funciones o clases, en este caso con la letra Z si son globales. Y le damos al botón de grabar, asignamos o agrupamos el desarrollo, el nuevo programa ejecutable en nuestra orden de transporte, que por defecto el sistema de nuevo nos propone la última orden de Workbench que hemos utilizado. Dejamos la orden asociada a nuestro usuario. Si no le sale la orden, puede utilizar la ayuda de búsqueda que tenemos a la parte derecha del campo, y dándole a la ayuda el sistema nos va a mostrar una orden de transporte asociada a nuestro usuario, en este caso RPK906787. en mi caso usted tiene la orden de transporte asociada a su usuario, y le damos de nuevo al botón de continuar o a la tecla intro y estamos dentro de un programa ejecutable con el nombre que le hemos indicado y la primera sentencia que la coloca al sistema report, y con esto el sistema sabe que empezamos un programa, un report que de momento es inactivo. Los programas en ABAP tienen un estado activo o inactivo, y cuando lo activamos ya lo podemos ejecutar. En este caso, si lo ejecutamos utilizando la tecla F8 o la llave que tenemos en la barra de herramienta, no va a hacer nada porque no tenemos ninguna sentencia de salida o tampoco alguna línea de código aparte de la red, porque nos indica que estamos en el programa Z variable /INC y el nombre de nuestro usuario. Para declarar una variable utilizamos de nuevo la palabra clave o la palabra reservada data, que es la palabra que se utiliza para la
declaración de las variables en el lenguaje de programación ABAP, y a continuación, como ya saben, tiene que dejar un espacio y poner el nombre de la variable. En este caso utilizamos el tipo de datos C, que es un tipo incompleto que es utilizado para la cadena de caracteres, donde tenemos que indicar la longitud al momento de la declaración, es decir, en este momento cuando declaramos la variable le ponemos el nombre cadena a nuestra variable. De nuevo utilizamos la palabra clave type y junto con el tipo sabemos que es el tipo C para la cadena de caracteres, un tipo incompleto, y falta asignarle la longitud, y la longitud se asigna utilizando la palabra clave length, siempre con espacio entre la palabra clave, el tipo, el nombre de la variable, y a continuación la longitud le indicamos un valor numérico. En este caso le ponemos el valor 4 a nuestra variable y con punto terminamos la sentencia ABAP, donde hemos definido una variable o hemos declarado una variable con el nombre cadena del tipo C, que es un tipo utilizado para la cadena de caracteres, con una longitud de 4, una longitud que le hemos declarado nosotros. Por eso es un tipo incompleto, porque le falta la longitud. No es como el tipo completo, por ejemplo, en la sesión anterior el tipo fecha ya venía con la longitud 8, 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día. En este caso el sistema no sabe qué longitud tiene que utilizar, y si nosotros no le indicamos la longitud, en este caso para este tipo el sistema no va a mostrar ningún mensaje de error, pero le va a asignar por defecto la longitud 1 para el tipo C cuando no le indicamos con la palabra clave length. Y con esto ya hemos declarado nuestra variable cadena. Ahora le podemos asignar, como ya saben, utilizando el igual, un valor a nuestra variable, y el valor lo tenemos que pasar entre comillas simples. Así que utilizamos el nombre de la variable cadena. Si por ejemplo utilizamos un nombre de una variable que no hemos declarado, le indicamos por ejemplo kd igual a y le ponemos sola, claro, entre comillas simples, siempre el valor de las variables en ABAP de momento sabemos que se asignan con comillas simples, se pueden asignar desde otras variables o desde variables del sistema, pero de momento nos quedamos con esto, que el valor de una variable en el lenguaje de programación ABAP se asigna dentro de las comillas simples. Y como siempre terminamos la sentencia de asignación con un punto, porque cada sentencia en ABAP termina en un punto. Y ahora si intentamos activar sabiendo que la variable KD no existe, el sistema utilizando la barra de herramientas intentamos activar, nos va a mostrar un mensaje de error indicando que el campo KD no se conoce. Los mensajes o la descripción del error de sintaxis aparece en la parte inferior, en la parte izquierda, como una ventana en la parte inferior donde nos indica que el campo KD no se conoce, pero existe un campo con el nombre similar cadena, así que es una descripción bastante amplia que nos ayuda, y sabemos que nos hemos equivocado en el nombre de la variable y podemos utilizar el nombre que nos indica el nombre que hemos declarado, el nombre cadena. También podemos utilizar ayudas del teclado con control espacio. Por ejemplo, nos situamos, escribimos CAD, que las primeras letras de la variable, y con control espacio el sistema nos va a sacar un listado con todas las variables que hemos declarado con el nombre o que empiezan por el nombre CAD, en este caso cadena. Le damos al intro seleccionando del listado, en este caso la única variable disponible, y ya tenemos la asignación de la variable. Con Pretty Printer se puede formatear el código, con Pretty Printer se puede formatear. En mi caso podemos ver que no hay ningún cambio, porque el Pretty Printer es una opción del usuario, del propio SAP Logon, es decir, de su usuario, que se puede configurar en utilidades, en opciones, indicándole permitir. En este caso, con retener mi decisión, permito al sistema SAP que me muestre las opciones específicas para el usuario dentro de mi sistema. En este caso el sistema que utilizo es el sistema Windows, donde le indico que utilizo el editor Front New, y por la pestaña Pretty Printer puedo indicar que utilizo una conversión de mayúsculas minúsculas, donde selecciono que la palabra clave en mayúsculas, le doy al botón de OK
En este caso, cuando utilizo el botón de Pretty Printer, el sistema va a convertir las palabras claves en mayúsculas y las palabras que son el nombre del programa, el nombre de la variable o el tipo en minúsculas. Es la configuración que a mí me gusta. La puede configurar el Pretty Printer a su gusto. Por ejemplo, las palabras claves en minúsculas. Es una forma de ver las cosas. El mismo programa usted lo puede ver con las palabras claves en minúsculas. Son distintas opciones dentro del SAP Logon, no tiene nada que ver con el servidor o cómo el sistema SAP va a interpretar el código fuente que desarrollamos. Lo importante es respetar la nomenclatura de las palabras claves, el espacio, el punto cuando terminamos una sentencia. Y de nuevo activamos nuestro programa. Si intentamos activar, no vamos a tener ninguna salida, no hemos utilizado nada para pintar en la salida tras la ejecución de nuestro programa. Podemos utilizar de nuevo la sentencia write junto con el nombre de la variable, en este caso el nombre de la variable cadena, y de nuevo con punto terminamos la sentencia, activamos de nuevo nuestro programa y ejecutando podemos ver el valor de la variable sola, y con F3 volvemos al código fuente donde seguimos declarando otra variable de tipo cadena de caracteres, la variable utilizada para los números empaquetados. De nuevo utilizamos la palabra clave data, el nombre de la variable número, con la palabra clave type le indicamos el tipo, le pasamos type P, le indicamos que va a tener una longitud de 10, donde de la longitud de 10 utilizamos dos para decimales, es decir, en este caso tenemos una variable de tipo número que puede almacenar 8 dígitos para el número y 2 para decimales, utilizando una longitud total de 10 que hemos indicado en el length. Y de nuevo, para asignar un valor utilizamos el nombre de la variable, el número igual a, y el valor de la variable para los numéricos se puede asignar directamente. Si le asignamos el número 45, le podemos asignar directamente el número y podemos compilar. Pero si utilizamos una coma, las comas en ABAP se interpreta por el compilador con el punto. Así que si utilizamos 45,10, lo tenemos que pasar así el valor. Pero como cada sentencia en ABAP termina en punto, el sistema no va a saber cómo interpretar la siguiente sentencia y le tenemos que pasar de nuevo el valor 45,10 entre comillas simple y luego el punto para terminar la sentencia ABAP. Es la diferencia cuando trabajamos con coma o con un valor numérico entero. También lo podemos pintar en la pantalla utilizando la sentencia write de nuevo y el valor de la variable número, y con punto terminamos la sentencia, activamos nuestro programa. Podemos utilizar el Pretty Printer para formatear el código, no es obligatorio, es una forma de ver el código que hemos implementado, y activamos de nuevo y ejecutando podemos ver hola y el valor de la variable 45. Claro, el sistema se encarga de convertirlo en el formato de salida, reemplazando el punto que por dentro lo utiliza como formato interno para hacer los cálculos, y por fuera lo pinta 45 como 10 para los usuarios que utilizarán las aplicaciones. Como podemos pintar en una línea nueva el valor de la variable número es utilizando la vara, utilizamos la vara y con espacio le podemos indicar que nos pinte en una línea nueva el valor de la variable número. Activamos de nuevo, ejecutando podemos ver el valor de la variable. ¿Por qué lo pinta a la derecha? Porque el sistema reserva por la longitud que le hemos indicado un espacio antes de pintar el valor de la variable. En este caso le hemos indicado un length de 10 y el sistema asigna los dígitos por los bytes indicados para la variable número en este caso. También podemos pintar directamente cadenas de caracteres junto con valores de las variables, por ejemplo, pero para pintar con la misma sentencia más de un valor, en este caso pintamos el valor de la cadena, tenemos que utilizar dos puntos primeros para la sentencia write, donde le indicamos que esta sentencia va a tener más de un valor que pintar. Lo mismo se puede utilizar cuando declaramos variables. Podemos utilizar solo una vez la palabra clave data y luego le podemos pasar varias variables separadas por coma. Primero el valor de la variable cadena, donde le pasamos también un espacio, hola y el espacio. Y a continuación por coma le pasamos otro valor, otra variable, por ejemplo, hola alumno, ABAP.
y con esto activamos y ejecutando podemos ver cómo el sistema nos va a pintar por la sentencia write el valor de la variable cadena junto con la cadena de caracteres que hemos pasado, en este caso alumno ABA. Como pueden notar, podemos pintar más de un valor, pero separando por coma cada tipo de valor o de cadena de caracteres que le pasamos directamente a la sentencia write. Lo mismo le indicaba que podemos utilizar para la declaración de las variables, así que con dos puntos hemos declarado la primera variable, coma, y ahora la siguiente variable, la variable número, que la cortamos de aquí, la pegamos arriba. Lo que es importante siempre primero definir la variable y luego utilizarla, como hemos hecho en este caso. Primero hemos definido la variable y luego hemos utilizado el valor de la variable cadena y el valor de la variable número, pero después de la definición, lo que es muy importante, si asignamos el valor de la variable aquí, antes número igual a 10, por ejemplo, el sistema nos va a indicar un mensaje de error porque la variable no se ha declarado antes de haberla utilizado. Así que es muy importante, también tome nota, primero se declaran, se definen las variables y luego se pueden utilizar. Como le indicaban, por dos puntos y separados por coma le podemos pasar a una sentencia ABAP más de un valor, como en este caso el valor del write. También lo podemos pasar en otra línea, en la siguiente línea. Lo que es importante, dejar el espacio, al menos un espacio, y luego utilizar el valor que le queremos pasar a las sentencias. Podemos activar de nuevo, activamos y ejecutando podemos ver en la salida primero el valor de la variable cadena, luego una cadena de caracteres y el valor de la variable número, que es del tipo incompleto. Hemos utilizado dos tipos incompletos definiendo la longitud utilizando la palabra clave length junto con el valor de la longitud, y terminamos aquí esta sesión. Claro, usted puede seguir utilizando los otros dos tipos que existen para los tipos incompletos, el tipo n utilizado para la cadena de caracteres numéricas o el tipo X para la cadena hexadecimal para declarar variables de tipos incompletos. Y con esto terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo declarar variables de tipo incompleto, el tipo utilizado para la cadena, el tipo C, y para el número empaquetado, el tipo P.